Oremos, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pido que el tiempo, Señor, no sea un obstáculo en esta mañana, Señor. Pido que tu gloria pueda fluir en medio nuestro a través de tu palabra, Señor. Pido que me des la gracia, la claridad para poder exponer claramente tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda edificar, pueda exhortar, Señor. Que mientras se predique tu palabra, sea tu Espíritu obrando y aplicándola a cada uno de nuestros corazones, Señor. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz en esta mañana. Necesitamos escucharte a ti, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por darme el glorioso privilegio de poder exponer tu palabra. Indigno soy, Señor, pero gracias por tu gran fidelidad, gracias por tu gran amor, gracias por ese privilegio que nos regala, Señor, de exponer tu palabra y de escuchar tu palabra. Queremos escucharte a ti, Señor. Habla a nuestros corazones, habla tú, Jehová, a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Están allí, mis hermanos? Oseas capítulo 6. Dice la palabra: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, un verso muy conocido. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Dios añada bendición a su palabra. Mis hermanos, hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 6, pero antes de entrar en el capítulo 6 como tal, quisiera que pensemos cuando por alguna razón de enfermedad nos toca ir al médico. Y digo nos toca porque a muchos de nosotros nos cuesta ir al médico. Tenemos que estar demasiado graves algunos para poder ir y visitar al médico. Y cuando vamos al médico, ¿qué queremos, mis hermanos? Curarnos, que nos sane. Queremos que nos dé un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. Eso es, y de hecho si es un buen médico, va a darnos un buen diagnóstico, por ende un buen tratamiento. Si fuera un médico colombiano, mi hermano José nos daría un buen diagnóstico y un tratamiento como el siguiente: 5 pastillas de ibuprofeno en la mañana y 5 de acetaminofén en la tarde. Qué pena si fuera así. Mis hermanos, Israel, el reino del norte, estaba gravemente enfermo. Estaba al borde de la muerte. La enfermedad no era una enfermedad física, era una enfermedad espiritual que los había afectado social, política y religiosamente. Era un cáncer maligno, mis hermanos, que los había afectado por todas partes.
Y aunque Israel no fue al médico de los médicos, el médico de los médicos vino a ellos y les dio un diagnóstico claro. Dios con su mirada miró al reino del norte y detectó todo el mal que había allí, mis hermanos, y se lo mostró a ellos por medio del profeta Oseas. Y el diagnóstico que Dios le dio al pueblo, al reino del norte, fue tan claro, mis hermanos, fue muy claro, tan claro, que Dios decide usar la historia real de una mujer llamada Gomer, que dejó a su legítimo esposo y se fue tras sus amantes para evidenciar la realidad del pecado del pueblo, que había dejado a su legítimo esposo y se había ido tras sus amantes. Dios le dio un diagnóstico claro al pueblo. Y no solamente le dio un diagnóstico claro, le dio un tratamiento claro. El tratamiento para el pueblo era que se volviera al Señor y se arrepintiera. Pero ¿qué hizo el pueblo? Como muchos de nosotros solemos hacer, se automedicó. Pensaron que ellos mismos podían dar la solución. Fueron a los asirios para buscar ayuda, no la encontraron. Fueron a sus dioses para que los auxiliaran, nada pudieron hacer por ellos. Intentaron buscar a Dios con sus solos sacrificios, tampoco pudieron hacerlo. Por esa razón, Dios decide tratar fuertemente al pueblo. Por esa razón, Dios decide enviar sus juicios para que el pueblo pudiera entender que solamente Dios era su verdadero refugio, mis hermanos. Así que con eso en mente, vamos a leer lo que la palabra dice y vamos a entrar en el capítulo 6. Espero poder correr rápidamente, valga la redundancia, pero hacerlo con claridad, mis hermanos. Dice el texto: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Noten cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: vengan, volvámonos al Señor. El Señor nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora nos vendará. Pero ahora vendará nuestras heridas. Noten cómo lo dice las Américas: venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Mis hermanos, este capítulo, de hecho algunos comentaristas creen que no debería hacerse esa división del capítulo 6 allí, porque los 3 primeros versículos del capítulo 6 están íntimamente relacionados con el capítulo anterior. ¿Recuerdan? En el capítulo anterior, exactamente en el versículo 2, en la parte A del versículo, la palabra enseña, mis hermanos, que Dios sería como polilla ¿para quién? Para Efraín o para el reino del norte. Es decir, Dios destruiría al reino del norte lentamente. Recuerden que la polilla se alimenta de las telas y las va destrozando poco a poco. El Señor se había convertido en una polilla para el reino del norte y los estaba destrozando poco a poco. Sin embargo, mis hermanos, el reino del norte no se arrepintió. No se arrepintió, mis hermanos. Pese al trato fuerte del Señor, pese a que el Señor estaba tratando con ellos fuertemente, el reino del norte no se arrepintió. Así que por esa razón, en el verso 14, en la parte A del verso 14 del capítulo anterior, es decir, del capítulo 5, el Señor ya no se presenta como una polilla, como alguien que trae destrucción lenta, sino como un león, como alguien que puede desgarrar instantáneamente, como alguien que puede destruir instantáneamente. El reino del norte sería exiliado, el reino del norte sería invadido por los asirios. El Señor trataría fuertemente con ellos. Y todo eso tiene un propósito, mis hermanos. Y lo deja ver el versículo 15 del capítulo anterior. ¿Qué dice?
el versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El propósito o la meta del Señor con este juicio, mis hermanos, no era desaparecer el reino del norte. Era que atraerlos hacia Él. Era hacer que el pueblo pudiera reconocer y decir lo siguiente: me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Me volveré a Él porque no hay un mejor lugar que donde Él está. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Me volveré a mi primer marido. Dios tenía el propósito en este juicio de que el pueblo entendiera que Dios era su único refugio, mis hermanos. Dios tenía ese propósito. De hecho, y no solamente Dios trató fuertemente con este pueblo, con el reino del norte, exiliándolo, invadiéndolo por medio de los asirios, sino que los privó de algo bien especial: la presencia de Dios. Como dice el texto, me iré y volveré a mi lugar hasta que ellos reconozcan su pecado. Y Dios dice, en su angustia me buscarán. Ese era el propósito de Dios. Dios los iba a privar de su presencia especial, iba a tratar con ellos fuertemente, pero con un propósito. ¿Cuál, mis hermanos? Atraerlos hacia Él. Y interesantemente, mis hermanos, luego de esto, el siguiente texto comienza diciendo: venid y volvámonos al Señor. Pregunta: ¿será que el pueblo estaba tan angustiado, mi hermano Montilla, que definitivamente reaccionó como reaccionó el hijo pródigo en cierto momento? Que reaccionó y dijo: volvámonos al Señor. ¿Será, mis hermanos? Pregunta: ¿será, mis hermanos? Pues en el 4 dice que no. ¿Cómo? Johanna dice que no hubo sinceridad en esa. Jorman dice que él reaccionó. Lo que dice Jorman parece estar en conexión con el contexto. Parece estar, ¿no? No he dicho que lo está. ¿Será que ya el pueblo está tan angustiado que ha reflexionado? ¿Será que el pueblo ha llegado a un punto de angustia o desesperación tan tremenda que ha decidido volverse al Señor, mis hermanos? ¿Será que el pueblo reaccionó y dijo: voy a volverme al Señor? ¿Será que se están cumpliendo las palabras del versículo 15? ¿Qué dice el versículo 15? En su angustia me buscarán. ¿Será que el versículo 1 es el cumplimiento de esas palabras? Aparentemente, dice sí, el hermano. Ahorita lo vamos a ver si es el cumplimiento o no. ¿Será que el pueblo en su sabiduría, en su sensatez, se reunió y todos unánimes, a una sola voz, dijeron estas palabras: venid, volvámonos al Señor? ¿Será? O última pregunta: ninguna de las anteriores. Algunos comentaristas creen, piensan, mis hermanos, que estas palabras que aparecen allí son las palabras del pueblo. Por el contexto, yo no creo que sean las palabras del pueblo. Yo creo que son las palabras de un hombre sensato, de un hombre sabio, que entendía el propósito de Dios, que veía el propósito de Dios, que veía el juicio de Dios, que veía en el juicio de Dios el gran amor de Dios. Yo creo, Jorman y mis hermanos, que las palabras del versículo 1 del capítulo 6 son las palabras del profeta Oseas. Yo creo que son, y ahorita lo vamos a ver por qué, yo creo que son el clamor del profeta Oseas, diciéndole al pueblo: venid, volvámonos al Señor. Yo creo que en las palabras del profeta, diciéndole al pueblo: vengan, volvámonos al Señor. Vengan, volvámonos a Él. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo el que nos desgarró, solo el que nos arrebató, solo el que nos despedazó, como dice la Nueva Traducción Viviente, solo Él podrá curarnos. Así que, mis hermanos, yo creo que se trata de la invitación o del desafío del profeta Oseas para el pueblo.
Yo creo que esas palabras son un desafío del profeta, obviamente inspirado por el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu, en el nombre del Señor. Yo creo que esas palabras son un desafío para el pueblo. Oseas diciéndole al pueblo: venid y volvámonos al Señor. Mis hermanos, aplicación. Yo creo que la iglesia hoy necesita entender que debemos volvernos al Señor. La iglesia necesita examinarse, mis hermanos, si realmente ha creído y ha puesto su fe en Cristo, si realmente se ha arrepentido, mis hermanos. Necesitamos examinarnos, necesitamos volvernos al Señor, necesitamos acercarnos verdaderamente y urgentemente al Señor. Oseas entendía que el reino del norte debía acercarse o volverse a Dios sinceramente y urgentemente. Nosotros necesitamos, mis hermanos, y para que de pronto no me vean raro, hay una parte donde Dios habla fuertemente a una iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, el Señor le está hablando a una iglesia, y para ser específico, el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y le dice: yo conozco tus obras. Yo sé que no eres frío ni caliente. Eres un desventurado. Eres un miserable, desnudo, pobre, ciego. Eso le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, mis hermanos, para vergüenza y sorpresa nuestra. En el versículo 20 de Apocalipsis 3 aparece un versículo muy famoso y conocido por todos. Creo que algunos de ustedes se lo saben. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Creo que por muchos años usamos ese verso para predicar, para evangelizar, para hablarle a los inconversos. Pero Dios no le está hablando a los inconversos. Dios le está hablando a la iglesia. Y para sorpresa nuestra y para vergüenza, mis hermanos, de la iglesia, de nuestras vidas, ese texto presenta a Cristo. Escuchen, no dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tocando la puerta y dándole la oportunidad a los que están adentro que escuchen su voz, abran la puerta y tengan comunión con Él. Yo creo que Dios nos está dando esa oportunidad también, mis hermanos. A veces es necesario que Dios sacuda a la iglesia, despierte a la iglesia, toque la puerta y que tengamos la oportunidad de volvernos verdaderamente a Él, de tener una genuina y verdadera comunión con Él, mis hermanos. Yo creo sinceramente eso, mis hermanos. Yo creo. Pero Oseas no solamente entendía que el pueblo debía ¿qué? Volverse al Señor, tenía la urgencia, la necesidad de volverse al Señor, sino que entendía que el juicio venía ¿de quién? ¿Qué dice Oseas? Él arrebató, Él despedazó, Él desgarró, Él también curará. Él también curará. ¿Qué dice el santo Job, mis hermanos? El que hizo la llaga, la vendará. El que produce la herida, Él la curará. Él la curará, mis hermanos. Solamente Dios podía sanar al pueblo de Israel. Solamente Dios podía restaurar el reino del norte. Y termino esta aplicación con un testimonio. Conozco a un hombre que pecó, cayó en su pecado, fue infiel a su esposa, inmediatamente pecó, perdió la movilidad en sus brazos, perdió la movilidad en sus piernas, perdió el habla y entró en coma. Los médicos no se explicaban qué había pasado, pero este hombre en su corazón entendía que era la reprensión de Dios por su pecado. Hoy en día, mis hermanos, este hombre habla cuando no debería estar hablando, predica, canta, mueve sus manos, conduce cuando no debería estar haciéndolo.
y puede caminar cuando no debería estar haciendo. Es un milagro vivo del Señor. El Señor hirió y Él curó. Solamente Dios podía sanar al pueblo de Israel. Solamente Dios podía restaurar el reino del norte. Pero era necesario que el pueblo que se volviera a Dios. Es necesario que nosotros como iglesia sincera y verdaderamente nos volvamos a Dios. A veces pareciera o damos por sentado que por ser iglesia, por ser elegidos y escogidos, no tenemos problema, no luchamos con el pecado, no luchamos con nuestra maldad y no necesitamos ser reprendidos. Pero ayer veíamos, mis hermanos, que una iglesia que era iglesia, verdaderamente iglesia, la iglesia en Corinto tenía problemas de inmoralidad sexual, se emborrachaban con la Santa Cena, había un caso de incesto, tenían divisiones y Pablo tiene que llamarlos a decirles que ellos son templo del Espíritu Santo. Y que el templo del Espíritu Santo es. Tiene que reprenderlos. Así que, mis hermanos, necesitamos volvernos verdaderamente al Señor y buscarle verdaderamente. Y Oseas entendía que Dios hizo la llaga, pero Él también la iba a curar. Verso 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas le está diciendo al pueblo, si nos volvemos al Señor, Él nos curará. El que nos desgarró, Él nos curará. Pero no solamente nos curará, no solamente nos restaurará. Lo que está diciendo Oseas que dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Yo creo que lo que está diciendo el texto es eso. Si el pueblo se vuelve al Señor, el Señor en breve, en poco tiempo, con su gran poder, podría restaurarlos. Lo que no pudo hacer los asirios, lo que no pudieron hacer sus dioses falsos, Dios lo haría en breve. Dios lo haría rápido, mis hermanos. Algunos comentaristas relacionan este texto o hacen referencia, este texto lo ligan con la resurrección de Cristo. Yo no creo que haya una relación directa. Yo creo que lo que está diciendo el texto es: Dios te restaurará en breve y vivirán en su presencia. Yo creo eso, aunque algunos comentaristas, mis hermanos, piensan que este texto está relacionado, se relaciona con Cristo. Es como un lenguaje que hace referencia al Mesías como el verdadero Israel. Esto tiene un poco más de sentido, ya que Jesús, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era conocido como la vid. Imagínense quién se presenta en Juan capítulo 15 como la vid verdadera. Cristo. Cristo es la vid verdadera. De hecho, esa es la base para decir que la iglesia es el verdadero Israel. O más bien que todos aquellos judíos y gentiles que estén unidos a Cristo pasan a ser el verdadero Israel. Verso 3, mis hermanos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová, como el alba. ¿Qué dice? Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, dice el profeta. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a quién, a Jehová. Y el texto no está hablando de un conocimiento teórico, mis hermanos. El texto no está hablando de la percepción que tiene el sujeto del objeto. No. El texto está hablando de un conocimiento práctico, de una intimidad práctica con el Señor. No se trata de un conocimiento teórico, aunque aclaro, mis hermanos, el conocimiento teórico no es malo, es bueno. De hecho, el conocimiento teórico debería convertirse en práctico. Lo malo de nosotros, lo malo de ese pueblo y lo malo nuestro es que solamente perseguimos el conocimiento teórico y nos quedamos allí. Nos quedamos en la parte teórica, no pasamos a la práctica. Escuché a un hombre de República Dominicana
que espero que el Señor me permita comenzar a seguir estudiando, me decía, hermano, comencé a estudiar una materia nueva en la academia, estaba haciendo una maestría, y la materia era evangelización, algo así, algo sobre la evangelización. Y él decía en su mente, wow, bueno, voy a pensar, ahora me voy a leer 3 libros, unos 4 libros, me imagino que me van a poner por ahí 4 libros para leer sobre evangelización. Para sorpresa de él, casi no le pusieron libro. Le dijeron, venga hermano, la tarea que usted tiene en esta materia es que tiene que evangelizar 8 personas, por decir algo, ¿no? Tantas personas. Él fue como una clase más. Venga, mi hermano segundo, es que la Biblia dice esto, algo como muy teórico. Llegó un momento en su devocional que Dios lo quebrantó y le hizo entender que eso no era lo que tenía que hacer, que él debía predicar como realmente debe predicarse, con pasión y con amor al Señor, y buscando la salvación de aquella persona. Él entendió eso y comenzó a hacer la tarea como debía hacerlo. Para la gloria del Señor, en ese grupo se terminaron convirtiendo 3 personas y llegando a la iglesia y afirmándose en la iglesia. Necesitamos práctica, mis hermanos, conocer a Dios, no solamente en la teoría, en la práctica, comunión, intimidad con Dios. El pueblo tenía conocimiento, pero no tenía intimidad. Tenía conocimiento intelectual, teórico, pero no tenía intimidad. En la práctica no lo hacía, mis hermanos. Necesitamos escuchar, y ese es el reto o el desafío que Oseas pone delante del pueblo. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ese es el desafío que yo quiero poner en esta mañana. Mis hermanos, sigamos conociendo al Señor. Sigamos creciendo en la gracia del Señor. Sigamos. Amén. La Biblia dice que el que ora, dice que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador ¿de qué? De los que le buscan. Mis hermanos, oren. Él es galardonador de los que le buscan. Escudriñemos la palabra día tras día, porque en ella os parece que ¿qué? Está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Juan capítulo 17 versículo 3 dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer al Señor, necesitamos tener intimidad con el Señor, necesitamos doblar nuestras rodillas delante del que vive y reina por los siglos de los siglos. No podemos pretender vivir la vida cristiana sin Cristo, porque va a ser un desastre. Mis hermanos, Pablo puede entender que solamente Cristo en su vida puede vivir la vida cristiana. Si intentamos vivir la vida cristiana nosotros, va a ser un desastre. Si dejamos de tener comunión con Dios, mis hermanos, las consecuencias no se harán de esperar. No se harán de esperar. Mis hermanos, podemos sufrir, podemos pasar adversidades, calamidades, pero estando en Dios, teniendo comunión con Él, es muy diferente. Que lo diga Job en medio de su enfermedad, en medio de su calamidad, en medio de su pérdida, pudo decir: sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre del Señor bendito. Es diferente, mis hermanos. Proseguiremos en conocer aquí, mis hermanos, al Señor. ¿Qué más dice el texto, la parte B? Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, tardía y temprana a la tierra. Dice las Américas, su salida es tan cierta como la aurora. ¿Qué le está diciendo el profeta al pueblo? Venid, volvámonos al Señor. Él nos hirió, Él nos destrozó, pero Él también nos curará. Venid, Él nos restaurará en breve. Venid. Su salida será segura como la aurora. Así como, mis hermanos, lo normal es que al amanecer, ¿qué debe salir después del amanecer? El sol. No hay forma natural, normal, de que en el amanecer se devuelva
y comience a hacerse de madrugada y después de noche. No, lo natural, lo normal es que después del amanecer salga el sol. Bueno, la salida del Señor para este pueblo sería tan cierta como eso, mis hermanos. La presencia del gran yo soy estaría con este pueblo, si este pueblo realmente se arrepentía. Y no solamente Dios vendría como salvación, la luz representa salvación allí, sino como que, como bendición. Derramaría, sería como que, no derramaría, sino sería como la lluvia temprana y tardía. Ese no es un regalo repetitivo como que, lluvia, más lluvia, no, ¿para qué más lluvia? No, mis hermanos, la lluvia temprana, en ese contexto agrícola, Israel, de judíos, israelitas, la lluvia temprana servía para preparar la semilla para la tierra. Y la tardía servía para la cosecha, para preparar la cosecha. Ambas lluvias eran necesarias para el pueblo. En un contexto agrícola, y en ese momento no había motobombas, mis hermanos, no había otra forma para el pueblo israelita, para los israelitas, para ellos, para los agrícolas, era indispensable que Dios derramara tanto la lluvia temprana como la tardía, mis hermanos. Y Dios les está diciendo, o Dios por medio del profeta les está diciendo, yo seré como lluvia temprana y como lluvia tardía. Me encanta cómo lo presenta Spurgeon en un sentido espiritual. Dice, esto no es un don repetitivo. La lluvia temprana y tardía no es un don repetitivo. Una vez Dios ha derramado gracia sobre ti, Dios tiene aún más gracia sobre ti. Los recursos del cielo no se han terminado para ti. Mis hermanos, una vez Dios derramó gracia sobre ti, hay más gracia de Dios para ti. Hay más sabiduría de Dios para ti. Hay más carácter de Cristo para ti, mis hermanos. Hay más de Dios para nosotros. Nosotros somos los que nos conformamos. Nosotros somos los que queremos vivir una vida cristiana mediocre. Pero los recursos de Dios no se han acabado. Dice Spurgeon, no asumas que con la lluvia temprana los recursos del cielo se han terminado. No, mis hermanos, vendrá la lluvia tardía. La gracia de Dios es inagotable, mis hermanos. Dios es una fuente inagotable. Puede seguir derramando gracia sobre nosotros. Me encanta cómo lo dice nuestro pastor Edgar. Él dice, Dios nos ha provisto de todos los recursos para nuestra vida de piedad. Dios nos ha provisto, mis hermanos. Ahí está. ¿Saben qué es lo malo y lo triste? Que nosotros no echamos mano de eso, tristemente. Pero allí está. Y hay más gracia de Dios para nosotros. Verso 4. ¿Qué dice, mis hermanos? Ahí comienza mi argumento para pensar que las primeras palabras no pertenecen al pueblo, sino a Oseas. ¿Qué haré a ti, oh Efraín? Hay un comentarista que le llama a los versículos 4 al 6 el lamento divino o el grito de Dios. Los primeros versículos que hemos visto del 1 al 3 los pudiéramos subtitular o titular el desafío de Oseas al pueblo. Los siguientes versículos del 4 al 6 los pudiéramos ver como el lamento divino o el grito de Dios. Lo que Dios tiene que decirle al pueblo. Hay algunas verdades que Dios debe decirle al pueblo. ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Oh Israel, miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Tremendo, mis hermanos. La palabra que aparece allí, piedad, puede ser traducida como lealtad. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce
de esa manera. ¿Cómo dice el verso? Perdón, el 4, ¿cierto? ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra o la lealtad vuestra es como ¿qué? Como nube de la mañana, como la niebla y como el rocío que se desvanece ante ¿qué? Ante la luz del sol. ¿Qué está diciendo Dios acá? De hecho, la palabra que aparece en el original es chesed. La palabra chesed es amor. Esta palabra pudiera ser traducida como piedad, lealtad o amor. Dios le está diciendo a este pueblo que su amor no tiene fundamento, que su amor es efímero, que su amor es muy, muy débil. Lo compara como ¿qué? Como la neblina, como el rocío, que pronto desaparece. Este amor no tenía fundamento, mis hermanos. El amor de este pueblo no tenía fundamento. La lealtad de este pueblo no era firme. La pregunta de aplicación es: ¿cómo está nuestro amor por el Señor? ¿Cómo está nuestra lealtad por el Señor? ¿Vendemos nuestros principios? Yo recuerdo que mi esposa muchas veces tuvo muchos problemas con su jefe en un tiempo que estuvo trabajando, porque su jefe siempre le decía: pero eso es una mentirita piadosa. Mi esposa: yo no quiero hacerlo, no estoy agradando al Señor. ¿Vendemos nuestros principios o somos realmente firmes en nuestra lealtad y en nuestro amor por Dios? Dios está confrontando fuertemente a este pueblo y le está diciendo: su lealtad, su piedad, su amor es efímera, se la lleva el viento. Es como el rocío y como la niebla de la mañana. El sol la desaparece, la desvanece. Y por esa razón Dios iba a hacer algo. Verso 5. Estoy corriendo, mis hermanos. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Por lo que dice el verso anterior, porque el amor del pueblo había sido muy efímero, sin fundamento, no tenía solidez, no tenía constancia. Por esa razón, ¿qué dice el verso 5? Por esta causa los corté por medio de los profetas. Por esa razón el Señor envió a los profetas para destruir la vida de pecado en la que ellos vivían. Dios enviaba a los profetas para destruir la vida de pecado en la que ellos vivían. Y el profeta Oseas termina esta frase. Él le añade una frase, porque el que está hablando es el Señor. Pero la última palabra es del profeta y él dice: y tus juicios, ¿cómo son? Serán como luz que sale. Comentarista dice: serán como un rayo que parte el corazón. El juicio de Dios es real, mis hermanos, verídico. Lo que les dije de este hermano, Dios no siempre hace eso. Dios actúa como Él quiere, aunque siempre va a castigar el pecado. Pero lo que hizo con este hombre es real. Dios trató con sus pecados fuertemente. Lo que Dios hizo con el reino del norte fue real. Dios derramó sus juicios y trató con ellos fuertemente, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Verso 6. ¿Qué dice, mis hermanos? Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Creo que podamos entender ese verso un poquito más claro hoy. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ustedes recuerdan capítulo 5, versículo 6, que el pueblo de Israel había venido delante del Señor con sus vacas, con sus ovejas, con todos sus sacrificios, pero que no habían podido hallar al Señor, porque solamente venían con sus sacrificios, pero su corazón, ¿qué? Estaba lejos. Su corazón seguía siendo rebelde, su corazón seguía siendo obstinado, aunque ellos pudieran ejecutar un sacrificio perfecto. Sin embargo, era desagradable delante de Dios, porque su corazón estaba todavía rebelde. Mis hermanos, ¿recuerdan lo que decía el profeta Isaías acerca de los sacrificios? El profeta Isaías dice que Dios estaba hastiado
de los sacrificios, que para Dios los sacrificios eran una abominación. Los sacrificios del pueblo se habían convertido en una abominación, se habían convertido en algo desagradable para el Señor, porque el pueblo solamente venía con un sacrificio externamente bien hecho, pero su corazón estaba manchado. Ellos venían con un sacrificio sin sentido delante de Dios. ¿Recuerdan eso, mis hermanos? Dios no quería más sacrificio. Dios estaba hastiado de eso. Dios dice Samuel, no sé si tengo la cita acá, no recuerdo el texto, pero el profeta Samuel dice algo muy parecido. Dice que Él se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Dios estaba cansado de eso, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio? La palabra misericordia, mis hermanos, en el original es chesed. La palabra chesed es amor. Y la palabra chesed no solamente se aplica en que no solamente se refiere al amor de Dios por nuestras vidas, sino al amor nuestro ¿por quién? Por el Señor. La palabra chesed se refiere no solamente al amor de Dios por este pueblo, sino al amor que este pueblo profesaba ¿por quién? Por Dios. Así que lo que Dios está diciendo en este texto es que Él no quiere más sacrificio. Lo que realmente Dios demandaba del pueblo era un verdadero amor, mis hermanos. Un verdadero amor, un genuino amor. Eso era lo que Dios demandaba del pueblo, un verdadero amor. Pero tristemente este pueblo había perdido de vista al Señor y solamente se había quedado con lo externo, mi hermano segundo. Solamente le importaban los sacrificios bien ejecutados, la ceremonia bien hecha, pero su corazón seguía terco, sin amar verdaderamente al Señor. Y el Señor tiene que decirle, yo no quiero más sacrificio, yo quiero realmente un verdadero amor. Y para comprobar esto, Jesús cita estas palabras en Mateo 2 veces. Este texto de Oseas, Cristo lo cita 2 veces. Si no estoy mal, creo que Mateo capítulo 9, versículo 7. Está en el capítulo 9 y en el capítulo 12. No recuerdo el versículo en este instante. Mateo 9, 13 y 12, 7. Allí cita el Señor estas palabras y se las cita a alguien. A los líderes religiosos de su época, a los fariseos. El mismo problema que tenía el pueblo era el mismo problema que tenían los fariseos, mis hermanos. Ellos les importaba su religiosidad, ellos les importaba lo externo, ellos solamente veían lo externo. Por eso les molestó cuando Cristo estaba comiendo con pecadores y se escandalizaron. Y Cristo, ¿qué les dice? Id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Lo que realmente quería Cristo, lo que realmente quería el Señor, era que el pueblo los amara verdaderamente. No se preocupara por lo externo, porque lo externo, mis hermanos, muy a menudo se convierte en el reflejo de lo que está dentro. Muy a menudo, no siempre. Así que Dios lo aplica a los fariseos. El problema de los fariseos era su religiosidad, perder de vista el corazón de Dios y caer en su pecado. Ese era el problema, el gran problema de los fariseos. Ese era el gran problema del pueblo. Y es tan fácil, mis hermanos, caer en eso. Es tan fácil reducir el cristianismo a las 4 paredes todos los domingos. Es tan fácil reducir el evangelio a levantar las manos. Es tan fácil reducir el cristianismo a tocar una guitarra, a tocar un instrumento. Es tan fácil reducir el cristianismo a una predicación, a un don de predicar. Es tan fácil reducirlo a eso. Mis hermanos, es tan fácil tener una apariencia. Dice un comentarista, es tan fácil y cómodo tener una apariencia de piedad. Pero Dios no mira lo externo. Dios va mucho más allá y mira lo interno. Por eso podía decirle al pueblo, misericordia o un verdadero amor quiero y no sacrificio. Dios iba mucho más allá que eso. En esta semana me gozaba con un joven del trabajo
Me van a regalar 10 minuticos, hermano, solamente, y termino el mensaje. En esta semana compartía con un joven, me gozaba con un joven que me decía lo siguiente. El joven anteriormente me había dicho, yo le regalé un Nuevo Testamento y me había dicho que lo estaba leyendo. Yo le dije, ¿cómo vas con la lectura? Me dijo, bien, voy por la página 20. No sabía todavía capítulos, versículos, eso. Esta vez le volví a preguntar, ¿cómo vas con la lectura? Me dijo, bien, ya descargué la Biblia. Tiene un mes y alguito de estar yendo a la iglesia. Bien, ya descargué la Biblia, voy por el capítulo 10 del libro de Génesis. Y comenzó a citarme algunas cosas de memoria, de lo que pasó con Noé y todo eso. Y me dijo, y paisano, me siento identificado con un texto que Pablo dice en Corintios. Yo le dije, ¿cuál? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y me decía, me siento identificado con eso, porque siento que Dios está haciendo las cosas nuevas en mi vida. Amén, mis hermanos. Se trata de un verdadero amor, de una verdadera entrega por el Señor. Mis hermanos, hablábamos de la iglesia en Corintios, mi hermano Montilla. La iglesia en Corintios era una iglesia rica en dones. Dice Pablo que no le faltaba nada. Pablo, un hombre lleno de dones y usado por el Señor, dice, a ustedes no les falta nada en dones. Pero en el capítulo 13 les dice, les quiero mostrar un camino mucho mejor. El verdadero amor que debe ser manifestado. Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios les da una descripción a los corintios. Como me decía mi mentor en teología, una descripción es mucho más poderosa, impacta más el corazón que una definición. Una definición de algo se nos puede olvidar, pero cuando nos dan una descripción tiende a quedar más en el corazón. Pablo le da una descripción en Primera de Corintios 13 al pueblo de lo que realmente es el amor. Y dice, el amor es paciente. ¿Amas al Señor, mi hermano? Sé paciente. Amas al Señor, no tengas envidia, no hagas algo indebido. ¿Qué dice Cristo? Creo que el versículo es 15-21 de Juan, si no estoy mal. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Es necesario, mis hermanos. 14-21. Si no. Así que es necesario poder, mis hermanos, amar verdaderamente al Señor. Entendemos lo que Dios está diciendo. Misericordia quiero y no sacrificio. Verdadero amor quiero y no sacrificio. Pablo les decía, no rasguéis vuestros vestidos, rasgad vuestros corazones. Mis hermanos, debemos presentarnos como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. ¿Por qué versículo vamos? 7. ¿Qué dice? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. El pueblo de Israel, como Adán en el huerto del Edén, traicionó al Señor. No fueron capaces de guardar el pacto. El pacto que el pueblo hizo con Dios en el Sinaí, Éxodo capítulo 19, quedó en el papel, o más bien en el papel no, en la piedra. Quedó allí. Lo violaron una y otra vez. Traicionaron la confianza del Señor. Verso 8. Miren, el profeta da un ejemplo de esa infidelidad. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Galaad era una ciudad o era una región que era conocida por sus homicidios. Nosotros los colombianos somos conocidos en el exterior, en el extranjero, como guerrilleros, mis hermanos. De hecho, una hermana en Dominicana me decía, hermano, ¿hay cristianos guerrilleros? Sí, no, hermano, no, eso no pega, no. Mis hermanos, este pueblo no era conocido como guerrilleros, sino como asesinos. Por eso dice, ciudad de hacedores ¿de qué? De iniquidad, manchada de sangre. Dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata. ¿Cuál mandamiento? Sexto. Ellos habían violado ¿cuál mandamiento? Lo conocían hasta dónde había llegado
el pueblo en su maldad, mis hermanos. Hasta dónde el pueblo había fracasado. Pudiéramos hablar del verso 7 al 11 del fracaso del pueblo. Pudiéramos darle 3 títulos a eso. Los primeros 3 versículos, el desafío de Oseas al pueblo. Los siguientes versículos del 4 al 6, el lamento divino o lo que Dios tiene que decirle al pueblo. Y los últimos del 7 al 11, el fracaso de ¿quién? Del pueblo. El pueblo había fracasado, había violado el pacto. Verso ¿qué? 9, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes, los líderes religiosos habían caído en un pecado terrible. No solamente ya eran idólatras, sino eran asesinos. Matan en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación terrible, mi hermano. Imagínense, para un datico allí, Siquén era una ciudad de refugio. Era una ciudad que se supone que los que llegaban ahí estaban refugiados, tranquilos. Pero el problema es que el camino hacia Siquén no era seguro. ¿Quiénes estaban allí acechando? Los sacerdotes. Verso 10. Verso 9. Sí, verso 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Tristemente el pueblo había caído en idolatría, en pecado, se había apartado del Señor. Verso 11 y terminamos. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. El reino del sur no se podía vanagloriar, porque para ellos también había juicio. Ellos también serían exiliados. Noten cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Oh Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar de mi pueblo. Conclusión, este capítulo nos muestra las 2 caras de la moneda. En primer lugar, nos deja ver lo urgente que necesitamos volvernos al Señor y buscarle con todo el corazón, y las bendiciones que trae el tener comunión con el Señor. Y en segundo lugar, nos deja ver lo nefasto, lo peligroso que puede ser el perder de vista a Dios, el dejar a Dios a un lado, y nos deja ver claramente lo fracasado que puede llegar a ser una persona que se aleja de Dios. Por algo la Biblia dice: alejados de Dios, nada podéis hacer. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición y por tu gran amor. Te adoramos, Señor. Yo espero en tu gracia que esta palabra pueda impactar nuestros corazones y que tú hayas hablado a nuestras vidas, Señor, y que edifiques y nos levantes en tu gracia. Te adoramos y te bendecimos, Señor. A ti la gloria y a ti la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay cooperativa? No sé, mis hermanos. Sí, hay una deliciosa cooperativa